Bendiciones mis hermanos, estoy muy agradecida con el Señor por poder permitirme hablar su palabra, dirigir su palabra a ustedes. Una vez que el Señor me habla a mí, me hace ponerlo en práctica para poder compartirlo con ustedes. Hoy no vamos a hablar acerca de un devocional, pero quiero hablar de esta palabra que el Señor me ha dado y le he puesto como título Asuntos Internos. Pero antes quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus comentarios. Yo recibo esas bendiciones en el nombre de Jesús. Las recibo para mi vida, las recibo para mi familia en el nombre de Cristo Jesús. Al igual que yo imparto sobre ustedes bendiciones espirituales. Que el Señor les dé entendimiento, les dé sabiduría para que cada día podamos comprender un poco más del carácter del Señor. Amén. Mis hermanos, hoy vamos a hablar acerca, como les decía, de asuntos internos, porque sabemos qué significa asuntos internos. Tú no vas a hablar acerca de los asuntos internos de tu familia con alguien que tú no conoces, o los asuntos internos de tu iglesia con otra iglesia, porque no tiene nada que ver con ellos. Bueno, pero este asunto, parece que esta regla no la siguió Pablo en Gálatas 2. Quiero leerles Gálatas 2 desde el versículo 11 en adelante. Dice así: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Pablo le resistió a Pedro cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Es aquí un asunto interno. Si tú te das cuenta, antes de continuar, si tú te das cuenta al inicio dice, Pedro vino de Antioquía, es decir, Pedro estaba haciendo esta hipocresía, estaba haciendo esta simulación en otro lugar que no tenía nada que ver con Antioquía. Pero Pedro estaba llegando a Antioquía y Pablo dice, lo tengo que corregir, tengo que decirle esto. Y si tú te das cuenta, dice que él lo corrigió delante de todos. Continuamos leyendo, dice así, pero cuando vi que no andaban rectamente, conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, les dijo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo le estaba corrigiendo a Pedro delante de todos. Imagínate tú esta escena. Pablo, el recién convertido, fue a corregir, a condenar a Pedro, el apóstol, la columna del evangelio, a quien se le dio las llaves de la iglesia. Vino a corregirle. Y yo me imagino esto, yo digo, ¿por qué Pablo lo corrige delante de todos? No fue que lo llamó Pedro, ven acá, Pedrito, vení acá, ven, te voy a corregir. No, lo dijo delante de todos. Y no solamente esto, ¿por qué los gálatas se tenían que enterar de este asunto interno? ¿Por qué nosotros nos estamos enterando de este asunto interno de los apóstoles? Resulta que el Señor todo lo deja con un propósito. La corrección de Pablo hacia Pedro en público, porque él vio primero que varios estaban siendo arrastrados por la hipocresía de Pedro, era para corregir, para que ellos dijeran, imagínate, están corrigiendo al apóstol. Entonces, pobre, tenemos que nosotros corregir también. Y si tú te das cuenta, no se registra cómo fue la reacción de Pedro al Pablo corregirlo. Pero una cosa sí sé. Pablo lo corrigió para poder que Pedro dejara de hacer aquello que no estaba correcto. Y lo corrigió delante de todos. El Señor nos ha dejado ver este asunto interno. Pablo lo escribe a los Gálatas, a otra iglesia que no tenía nada que ver con ellos, para que tú y yo nos enteráramos hoy de que, ¿cómo eres cuando te corrigen? Porque Pedro no se sabe cómo reaccionó,
pero ¿cómo eres tú cuando te corrigen? Hay muchas personas que empiezan, no es que me excuso, busco excusas o me justifico. Es que hice eso porque, es que tuve que hacerlo. No. Si tú te excusas o te justificas, no vas a avanzar. La corrección crea en ti, primero, humildad. Cuando te corrijan, cuando nos corrijan, ¿cómo somos cuando nos corrigen? Hay que agachar la cabeza. Si sabemos que estamos haciendo mal, tenemos que con humildad aceptar corrección y no justificarnos ni tampoco excusarnos, porque de esta manera no vamos a avanzar. David en el Salmo 19, en el versículo 12, dice así: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David le estaba diciendo al Señor, Señor, líbrame de mis errores ocultos, porque muchas veces no nos damos cuenta de los errores que estamos cometiendo. Por eso el Señor te está diciendo aquí, corrige. Si tienes que corregir, corrige. Y si lo tienes que hacer en público, hazlo. Ojo, ¿por qué Pablo lo estaba haciendo en público? Porque ya estaba arrastrando a muchos de la iglesia en este error. Pero si tú tienes que hacerlo en privado, hazlo en privado. Uno, tienes que corregir si tienes que corregir. Y cuando te toque ser corregido, ten humildad para aceptar la corrección y corregir para progresar. Si vemos versículos más adelante, en el verso 20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ojo, uno de los errores que nos son ocultos a nosotros es el yo. El yo. Pablo aquí está diciendo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. El yo es algo tan arraigado en nosotros que les voy a poner un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Esto lo he notado últimamente. Estamos conversando y de repente yo digo, ¿sabes qué? Soñé esto y esto. Y la persona que me está escuchando inmediatamente dice, yo también soñé esto y esto y esto y esto. También me pasa cuando digo, oye, me golpeé un dedo. Yo también me golpeé la rodilla en estos días. Muchas veces lo he notado. He visto cómo las personas, cuando uno intenta hablar de sus problemas, las personas inmediatamente empiezan a hablar de sus problemas, obviando enteramente lo que tú le acabas de decir. Y eso lo hacemos tú y yo. Todos lo hacemos. Una vez le preguntaron a un psicólogo, le dijeron, ¿realmente vale la pena yo pagar dinero y bastantes sumas en ocasiones para que una persona me escuche mis problemas? Y el psicólogo le dijo a esta persona, le dijo, ¿sabes? Hay un problema muy grande en la humanidad y ese problema se llama que no escuchan. No escuchan a las demás personas y mucho menos prestan atención a los problemas de otro, tratando de dejar los suyos, sus propios problemas a un lado. Es muy difícil que una persona te pueda captar la atención y enfocarse solo en ti y no en sí mismo. Por eso vale la pena, decía este psicólogo, pagarle a una persona que realmente te escuche. Y esto lo veo aquí en la palabra del Señor. Empecemos a dejar a un lado nuestro yo. Cuando una persona te quiera hablar, cada vez que tú quieras salir con tus problemas o salir con cuestiones tuyas, muérdete la lengua. Trata de hacerlo para que veas primero cómo hablas tú de ti mismo. Deja tu yo. Pablo decía, yo ya no vivo. Vive Cristo en mí. Y el Señor, una de las cosas que hacía era escuchar. Él escuchaba. Por algo, todas las personas querían estar cerca de mi Señor Jesús. Si tú te das cuenta en la palabra, dice, Él estaba comiendo con prostitutas, con publicanos, con pecadores, porque la gente se quería llegar a Él, porque Él, saben que Él escuchaba a las demás personas, cosas que muchas veces nosotros no hacemos. Mis hermanos, oro en el nombre de Cristo Jesús para que esta palabra penetre en tu corazón, llegue a lo más profundo de tu mente, de tus pensamientos, se mantenga allí y dé fruto en su tiempo.
Oro en el nombre de Jesús, clamo por tu vida, clamo para que el Señor te muestre tus errores ocultos. Y si tú tienes que corregir a alguien, corrígelo, porque quizá esta persona no se ha dado cuenta de que está cayendo una y otra vez en el mismo error. ¿Pero por qué? Porque no hay nadie que hasta ahora le haya corregido. Que Dios te bendiga, mi hermano. Oro para que el Señor te dé amor para corregir y oro para que el Señor te dé la sabiduría de saberlo hacer y en el tiempo correcto. En el nombre de Cristo Jesús, los bendigo, mis hermanos.